Sí. Damos gracias por la posibilidad y la oportunidad de reunirnos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias por las visitas tan gratas, porque qué lindo, Señor, es poder encontrarnos en Cristo, reunirnos en Cristo, poder tener la posibilidad de, de hacerlo con esa libertad, con esa paz interna, donde podemos disfrutarnos los unos de los otros y poder compartir, Señor, que esta noche sea una noche de poder compartir entre nosotros, de poder disfrutarnos a nosotros, y lo hacemos en función de ti. Es donde ya no miramos conforme a nuestra justicia, sino que miramos conforme a tu obra que hiciste en la cruz. Y en esa obra completaste todo lo que nos faltaba. Nos diste la verdadera y única vida. Y encontramos, Señor, en esa vida todo lo que nosotros necesitamos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Alguna vez había ido a alguna congregación, a alguna iglesia así o no? Ah, fue un par de veces allá. Bien. No, más o menos para que tenga una idea. Dos. Y antes no, ¿no? Está. No, más que nada para saber, ¿viste? Y vos conocés algo más o menos, ¿no? Me conocés a mí, así que conocés lo triste. Bueno, ahora sí vamos a arrancar. A ver si compartimos la pantalla. Ujú. Acá va. Bien, acá voy a compartir pantalla. Ahí va. Ok. Ah, qué madero. ¿Viste? No, viste que lo tenés todo al revés. Yo no veo nada acá. Uy, ahí está. Ok. Muy bien. Ahora sí. Vamos con tutti por tutti. Estaba pensando en algunas cuestiones, ¿no? Vemos, por ahí hemos hablado con vos, Gustavo, sobre el tema de lo que tiene que ver con una iglesia como paralizada, estática, ¿no? Y de repente no yendo o movilizándose el- hacia la sociedad en sí misma. ¿Me explico? O sea, como que de repente antes se hacía, por ejemplo, no es que tengamos que volver a hacer cosas del pasado en sí mismo, sino que estoy hablando de que terminamos encerrándonos dentro de cuatro paredes y de repente afuera, en los hospitales, dar un ejemplo, ¿no? En las plazas antes se hacían las famosas campañas, ese tipo de cosas, o el compartir de Cristo. Rodrigo vino contento porque me decía, había ido a la casa de compañero y volvió. Y entonces dice que cuando venía en el taxi, le termina compartiendo de Cristo al taxista, ¿no? Y en el sentido de que hoy teniendo lo que tenemos, digo hoy para que vos entiendas que, porque nosotros venimos de una estructura de pensamiento donde la iglesia era una forma de acuerdo a la mentalidad que se tenía. Por ejemplo, para que vos tengas una idea, antes se tenía que la mujer, por ejemplo, no se podía cortar el pelo, se usaba pantalones como lo usan ahora, de repente, claro, todo ese tipo de cosas era muy,
muy estructurada, muy rígida, así como eso, un montón de otras cosas. Y nos presentaba más un Dios como un Dios tirano, un Dios que todo el tiempo estaba demandando, exigiendo cosas, ¿no? Eh, y no quiere decir que uno no tenga que vivir eh, una vida correcta, una vida en lo que se llama, hay una expresión en la iglesia de santidad. Y esa palabra santidad se ha malinterpretado muchas veces. Entonces, de repente, se privó un montón de cosas a los que se congregaban en una determinada iglesia. Y entonces terminamos de perder el verdadero objetivo, que es aprender a vivir la vida. Todo ser humano existe en la faz de la Tierra, tiene existencia, o sea, nosotros llamamos vivir, o sea, biológicamente toda persona vive, o sea, respira, camina, todo lo que hace una persona o un ser vivo. Pero en este último tiempo empezamos a comprender y a entender que la verdadera vida se produce por medio de conocer a Jesús. Hay un pasaje en la Biblia que dice, a todos los que le recibieron y creyeron en él, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. El hecho de creer en Jesús, de creer que él murió en la cruz. Sí, todos sabemos eso, ¿no? La típica imagen, viste, Jesús así como tipo degollado, así como que está tirado para, viste, la carita así media, parece más en derrota que en victoria. Entonces, de repente, tenemos medianamente un conocimiento de que Jesús murió en la cruz. Pero hay algo que Dios, vos sabés que está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿sí o no? Bien. Entonces, Dios, el Padre, él permitió que venga su único hijo. En ese momento era el único hijo, el que tenía su naturaleza. Los seres humanos no éramos participantes de esa naturaleza. ¿Estamos hasta ahí o no, más o menos? ¿Sí? Bien. Entonces Jesús viene como hijo para morir en esa cruz y permitirnos nosotros ahora tener la posibilidad de participar de esa naturaleza. Cuando nosotros creemos en Él, en Jesús, y y le decimos o le pedimos, Señor Jesús, yo quiero que vos seas mi Señor, que vos quiero darte mi vida. Eh, ¿Por qué lo buscamos a Dios? Es una pregunta que yo siempre le digo a la gente. Si lo buscamos a Dios porque creo que lo que estoy viviendo, hay algo como que todavía no me cierra, me está faltando, ¿sí o no? Me acuerdo cuando lo conocimos a Juliano, en ese entonces era más joven que ahora, tenía 19. Entonces Julie, justamente internamente, en lo interno de él tenía, a pesar de que vos lo veías viste que es lo típico que decimos, un joven lleno de vida, ¿sí o no? La típica expresión, un joven lleno de vida, 19 años, pum, para arriba. Yo lo miraba y me agarraba una envidia santa, encima me faltaba pelo, tengo una pancita, todo lo miraba a este, estaba así una cosa pipí cucú. Y entonces de repente, pero a pesar de todo eso, y tenía, de repente, estaba haciendo la casa en ese entonces ya, ¿no? O sea, eh, vino con un auto espectacular, ¿viste? Una cosa, o sea, vos mirabas, era un chico que tenía un montón de cosas y que vos decís, a este pibe le va bien. ¿Te das cuenta de lo que te quiero decir? Pero internamente, ¿cómo te sentías? Estaba re bien, ¿no? Pum para arriba, ¿viste? O sea, estaba él a tal punto que muchas veces se te cruzó en la cabeza el tema de cómo te sentías muerto en vida o no, ¿entendés? Entonces, por dentro estaba seco, estaba totalmente vacío. Entonces, qué onda con eso? ¿Cómo puede ser? Más allá de todo el cuadro que le había acontecido y pasado, porque vos fíjate que a pesar de que todavía hay un pasado que lo llevó a ese tipo de experiencia interna, ese pasado sigue estando. ¿Y cuál es la diferencia entre el Juliano que yo conocí de ese momento a este momento? Exacto. Entonces, cuando él conoce a Cristo, no conoce una religión, nunca,
le dije, vos tenés que hacerte evangélico, o vení, congregate conmigo, porque acá está el poder de Dios. ¿Entendés? No, era compartir con él de Cristo, ¿no? Y ese Cristo, él creyó en él y él lo recibió. Y en eso que él lo recibió, a ese Cristo fue generando esa transformación. Entonces, ahí empieza todo un proceso de transformación. ¿Me explico? Y ese es el problema de mucha gente, que termina yendo a un lugar donde se habla de Dios y termina buscando al Dios que se acomode a su necesidad. Y yo siempre le decía, mira, Dios no va a resolver tus problemas, o no era así. Dios no va a resolver tu problema. Lo que Dios ya hizo en esa cruz fue resolver tu vida. Los problemas que vos tenés es por causa de la vida que vos tenés. O sea, ahora Dios te ofrece una nueva vida. ¿Está? Entonces, a partir de ahí empieza todo un proceso de transformación. Teniendo en cuenta esto que estamos hablando, eh, seguimos siendo nosotros en una forma de decir, o sea, porque él no cambió el documento de identidad, no se cambió el nombre ni nada por el estilo. Sigue compartiendo con su abuelo, con su abuela. O sea, hay un montón de cosas que siguen siendo lo mismo, que siguen siendo lo mismo, pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en lo que pasa por dentro de él. ¿Me explico? O sea, internamente hay algo en lo profundo de él que empezó a producir algo diferente. ¿Me expliqué o no? ¿Estamos hasta ahí? ¿Por qué digo esto? Y es muy importante. Porque el Dios que nosotros conocemos y del cual hablamos no es un Dios que está afuera, por decirlo así. Para mí, la imagen que me presentaron en el pasado, por eso te decía, ¿viste? De toda la estructura que antes teníamos. La imagen del Dios que me presentaron, un tipo sentado en su trono de gloria y yo acá en la tierra. Y encima como que me miraba a mí y decía, uy, otra vez este Héctor mandándose la suya. Y en cambio, hoy uno puede experimentar a un Dios que produjo un nacimiento y que ese nacimiento se produjo en lo interno nuestro, que es en nuestro espíritu. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? ¿Vamos de vuelta? Nosotros todos somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es lo que vos ves. ¿Sí? Más de esto no te puedo ofrecer porque, bueno, la semana que viene empezamos la dieta. Bueno, hay una promesa de por medio que este cuerpo puede ser transformado, pero es otro tema. Uy, estamos complicados. Bueno, y lo que vos escuchás a través de este cuerpo es mi alma. ¿Te vas dando cuenta ahí? Bien, pero lo que no se puede a veces ver o percibir o, o llegar a dimensionar es el espíritu, ¿no? Es el espíritu. Es lo más, por decirlo así, a veces imperceptible. Es lo que menos por ahí no le damos artículo nosotros. Y ahora, en Cristo, ¿sí? Ahora al conocer, y, o sea, que dijimos, ¿no? Todo aquel que le recibió y creyó en él, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Para ser hijo, ella es tu hija, ¿no? ¿Sí o no? Bien. ¿De dónde salió? De tu vientre. O sea, se forjó dentro tuyo, en la unión con la persona que termina siendo el papá. Puede ser por acá el papá o no. Estoy cerca, mirá qué discernimiento del espíritu, impresionante. ¿Está? Pero fíjate, de ustedes dos se produjo un, una nueva vida, una expresión de vida. Me entendés hasta ahí o no? Bueno, nosotros ahora en nuestro espíritu nacemos de nuevo. ¿Por qué? Es donde nosotros nos unimos con Jesús. En lo interno de nuestro espíritu, esto uno no se da cuenta. Yo no te puedo explicar con palabra humana cómo fue eso en Héctor. Ni Jessica va a poder explicar lo que ella, cómo ella lo vivió eso, o Gustavo, o ninguno de nosotros. Pero algo se produjo, que es lo que lo llevó ahora a ser al Yuri que tenemos hoy. Una cosita así, es más, más bonito, te más bronca me da porque lo veo mejor todavía. ¿Entendés? Ahora,
Juliano es lo que es para lo cual fue creado. Él ahora se encontró, él se descubre realmente lo que él es, y eso es posible cuando conocemos a Jesús. ¿Estamos ahí o no? Entonces no es un tema de religión. Religión es cualquiera que va a un local. Por eso me encanta por ahí que de repente todavía nos reunamos acá en casa, porque no tenemos ni un cartel ni nada por el estilo, y es más corte familiar, fíjate que estamos dialogando, ¿no? Siempre por ahí nosotros con Gustavo somos, bueno, de darle a la sin hueso. Y nos gusta dialogar porque entendemos que, en definitiva, el Evangelio es eso, ¿no? Es un compartir. No estamos hablando de una religión evangélica ni nada por el estilo. Cuando hablamos de Evangelio, estamos hablando específicamente de una persona. El Evangelio es Cristo. Cristo es el Evangelio. ¿Y cuál es la diferencia entre eso y lo que otros hablan? Y la diferencia es que nosotros no te venimos a hablar de una persona, sino te la venimos a presentar tanto a vos como todos los que estamos acá, ¿no? Porque todos, en definitiva, vamos a llevar algo de lo que, de este Cristo que se nos va a presentar en esta noche, y que entonces cada uno, cuando volvamos a lo nuestro, vamos a decidir si ese Cristo que yo me traje ahora a casa, voy a vivir con ese Cristo los días que vienen por delante. ¿Se entendió hasta ahí? Bien. Hay un pasaje que quiero compartir con ustedes. Está justamente en el libro de Mateo, ahí sí me deja esto, capítulo 26, verso 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Parece ser chino básico esto, ¿no? Pero quiero hablar acerca de la movilización desde el espíritu, en este sentido. La oración es algo que nosotros hacemos como un movimiento, como una acción. Orar. Orar es también lo que se dice en la Iglesia Católica, rezar, ¿no? El rezo. Eh, y la oración es un diálogo, es como lo que estamos haciendo ahora. Yo te hablo, te pregunto y vos por ahí me respondes, pero tendría que ser un poquito más cuando nos sentamos y dialogamos, donde en ese diálogo la idea es como nos pasó a Judith. O sea, yo tenía una banda de música y un amigo mío que tocaba el teclado me dice, vos sabés que tengo una chica de nuestra congregación que canta como Los Ángeles. Uy, sí, porque teníamos dos que desafinaban hasta cuando hablaban, ¿viste? Así que siempre cuando cantaban ellos le bajaban el micrófono. En realidad eso estaba mal, pero bueno, era lo que era. Entonces de repente nos hicimos ilusiones, viene Judy, qué sé yo, que esto que lo otro, y la idea era que venga a cantar, o sea, ser parte de la banda que teníamos en la iglesia. Eran chicos de distintas congregaciones. Entonces la conozco a Judith, nos presentamos, lo típico. Entonces, hola Judith, ¿cómo estás? Soy Héctor, qué sé yo, papá. En ese entonces tenía pelo largo, aunque vos no lo creas, abundante, abundante pelo largo. ¿Sí? Era así flaco, espectacular. ¿Sí? Claro, con rulos, y había viento, así que las ondas y las clinas. Bueno, ok. Y palmó ahí. ¿Viste? Lo que el viento se llevó después. Bueno, la cuestión es que lo que te quiero decir es que en definitiva, ¿cómo terminamos siendo esposo y esposa? Es en eso de compartir, en el diálogo. Y eso es la oración. La idea de la oración es que nosotros podamos tener una conexión con Dios. Y acá dice velar y orar. Y la oración es un ámbito, en este sentido, cuando hablamos de ámbito, estoy hablando de como de un ambiente. Nunca entraste, vos venías re bien, qué sé yo, boom para arriba, y entraste en un lugar que estaban todos bajoneados, así mal, y como que eso te absorbió y vos te pusiste a llorar más o menos, ¿viste? O sea, como que te bajoneaste con todo lo demás y entraste, en vez de llevarlo al ámbito que vos traías o al ambiente que vos traías, ellos te terminaron arrastrando a lo de ellos. ¿Te pasó alguna vez o no? Bien.
te das cuenta que el ambiente se gesta por varias partes. Ahora, yo pregunto, ¿cómo será Dios? Dios, yo me lo imagino, o yo, mejor dicho, más que lo imagino, yo sé que Dios para mí es lo mejor de lo mejor. Y entonces, por qué a veces no pego onda con Dios? ¿Por qué a veces de repente no termino yo, por decirlo así, siendo absorbido sería, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿No? Siendo absorbido o como me meto en la onda, ¿sí? Me meto en el ámbito, claro, absorbido o, exacto, sería eso, ser chupado, ¿viste? ¿Está? Que Dios me chupe, que Dios me chupe. Qué buena expresión. ¿Está? Pero pero la onda es esa, o sea, esa es la idea. La idea es que hay un pasaje, porque lo que pasa es que yo no quiero hablarte como de la forma bíblica, porque en la Biblia habla de que somos bautizados. La palabra bautismo es estar inmerso, metido o sumergido, o estar dentro de, ¿entendés? Entonces acá cuando dice velad y orad, la idea es que no permita que la realidad que yo estoy viviendo me termine de condicionar para poder acercarme a Dios. Lo voy a explicar de otra manera, porque hablo de movilizado desde el Espíritu. Lo voy a explicar de otra manera. Nosotros vamos a Dios por una cuestión de necesidad personal. La mayoría del tiempo siempre vamos con el mangazo simpaticazo a Dios, ¿viste? O simpaticón. Cuando nosotros conocemos a Cristo, fíjate que Él viene por una cuestión de necesidad. Hoy le dije eso, ¿sí o no? ¿Está? Y Él viene a Dios en función de eso. Dios lo recibe, así como está, así como me recibió a mí y a cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Está? No te haga problema. Entonces, ahora fíjate lo que va pasando. Cuando Julie viene con un ámbito. Cuando Julie viene con un ámbito y con una realidad. ¿Estamos hasta ahí? Pero lo que hace Dios a través, como en este caso, yo pido al Espíritu Santo para que cada uno de nosotros, tanto ustedes que están acá como los que están mirando a través del Zoom, eh, podamos entender esto, que la idea de Dios es permitirle que Él nos sumerja, nos meta, ser absorbido, como era ser chupado por Dios, ser chupado por Dios. ¿Sí? ¿Está? Ojalá que te lleves esto, ojalá que Dios me chupe en esta noche. Sí, o sea, en el buen sentido para que te quede la idea, o sea, no me importa la forma de expresión, pero sí que te quedes con la idea. Nosotros hemos sido absorbidos por el temor, la inseguridad, hoy más que nunca con cómo está la Argentina, ¿sí o no? ¿Entendés? Tenemos temor de salir a la calle, no sabés con quién te encontrás en la calle, ya ves una persona con capucha así y ya vos ves cara de portador, ¿sí? Entonces acá dice, velad y orad para que no entréis en tentación. La tentación es producto de la mala calidad de vida que yo he traído del pasado. En Cristo ya no pertenecemos a esa vida del pasado. Ahora tenemos una nueva vida. ¿Qué tenemos? Bien. En Cristo vos tenés y yo y cada uno tenemos una nueva vida. Esa nueva vida se tiene que alimentar. La oración, el hablar con Dios, ¿viste? Este diálogo donde yo la conocí a Judith, ¿sí? Y ella me conoció a mí. Pero para que yo la conozca a Judith tiene que ser transparente, ¿sí o no? Porque si no, yo voy a conocer una fachada. Y lo más terrible de todo esto es que nosotros tratamos a veces de venderle una imagen a Dios de lo que son, ¿entendés? Sin darnos cuenta, nos paramos en una posición. Y Dios no, o
O sea, nunca Él nos va a rechazar, porque cuando Él nos mira, nosotros nos mira en función de lo que su Hijo Jesús hizo en la cruz. Entonces te ves, nos ve a cada uno de nosotros de la manera perfecta que Él nos creó. Para que vos lo entiendas, esto es así. A ver si lo puedo explicar, ¿está? Nosotros estábamos en Dios. ¿En dónde estábamos? Bien. Eso sería en la eternidad, en el ámbito de lo espiritual y lo celestial. Ya estábamos con Dios. Pero Dios determinó enviarnos a la tierra. Para eso utilizó el vientre o la panza de mamá para gestarnos a nosotros e introducirnos en esta realidad. ¿Estamos hasta ahí? Bien. En el momento que fuimos concebidos en la panza de mamá, nosotros fuimos concebidos en pecado. Eso quiere decir que el pecado nos rodeó de tal manera que, como por así decirlo, cortó la comunicación con Dios. Entonces yo ya no lo conozco a Dios. ¿Me seguís? Bien, nacemos, vamos creciendo y ahora tenemos una calidad de vida producto de haber nacido o ser concebido en pecado. ¿Está? Ese pecado es lo que dice la Biblia que produce muerte. La paga del pecado es muerte. Y cuando hablamos de muerte, o sea, no estamos hablando de que yo muera físicamente o biológicamente. Nosotros vivimos en la tierra como seres humanos, como seres vivos, pero sin vida. La única vida procede de Cristo, no de una religión, solamente de Cristo. Entonces, ahora cuando nosotros nacemos, nosotros justamente ya dije que fuimos concebidos en pecado, la paga del pecado es muerte, y la palabra muerte quiere decir separación. ¿Qué quiere decir muerte? Entonces me separó de Dios, escucha, esto es tremendo, me separa de Dios, pero me separa de mí mismo, entonces yo no me conozco, yo no tengo identidad, que yo no sé quién soy. Ahora lo voy a explicar mejor. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hasta ahí me siguen? Bien, yo no me conozco a mí mismo. Y por ende yo termino desconociendo. Por eso estamos llenos de prejuicios hacia el prójimo. Todo el tiempo en nuestra justicia condenamos a los demás. Tenemos un amor condicional. Si la persona deja de hacer lo que yo digo que tiene que hacer, se terminó mi amor, ¿sí o no? Bien. Es lo que hace la muerte. Separación de Dios, de mí y por ende de mi prójimo. Entonces tenemos gente que vive bajo el mismo techo, pero que están separados, ¿sí o no? Bien. Por causa de eso, nosotros, dije, perdimos identidad. Yo no sé quién soy. Ahora, la idea de Dios es que nosotros nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, tenemos conexión con Dios. ¿Con quién tenemos conexión? En esa conexión con Dios y en ese conocerlo a Dios, y esto es lo hermoso y lo maravilloso. Yo me conozco a mí mismo. ¿Estamos? Lo conozco a Dios y la idea de conocerlo a Dios es donde Dios me permite que yo me pueda conocer a mí mismo. Ahora yo sé quién soy. Empiezo a saber. Cuando tomo de vuelta el ejemplo de Julie, hoy lo tenemos como conejito de India. Entonces, Yuri viene sin conocerse. O sea, un joven lleno de vida, sin vida. Pero cuando conoce él a Cristo, ahora la idea es que yo le presente a Cristo. Entonces, todo el tiempo Yuri venía a Héctor, era así o no. Entonces, toda la semana venía, teníamos una cita y compartir, y yo todo el tiempo le decía, va a llegar un momento en que vos no vas a depender de mí, más allá de que siempre tenemos contacto, vas a tener contacto conmigo, pero la idea es que yo te lo presente de tal manera, Jesús, que cuando vos empieces a tener esta conexión con Dios, vamos a seguir teniendo contacto, pero ya no en función de Héctor, sino que ahora vos directamente podés seguir conociéndolo a él. ¿Está? Entonces en eso, prende la lucecita ahí. Entonces, en eso que Julie lo conoce, él tiene una conexión conmigo, pero en función de Cristo. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta, a ver si establecemos algunas cosas en claro. Dijimos que la paga del pecado era muerte. Muerte es separación. ¿Me separó de quién primero? De Dios. ¿Y de quién me separó también?
de mí mismo. ¿Y después de quién me separa? Del prójimo. Ahora, yo me conecté con Dios por causa de Jesús, ¿sí o no? Bien, me conecto con Dios, pero me conecto conmigo mismo. ¿Y después con quién me conecto? Bien, Julie viene, pero viene por su necesidad. Lo que nos conecta tanto a Dios y a mí es la necesidad de Él. Yo no tengo eso, pero Julie sí. ¿Me entendés o no? Ahora, si Dios suple su necesidad, se terminó. Entonces ya no hay punto de conexión. Pero ¿por qué seguimos ahora? ¿Por qué él sigue con Dios ahora? Porque él, o sea, Yuri se conecta con Dios, como dijimos, y ahora Yuri se conecta con quién? Con él mismo. Y ahora el punto de conexión con Héctor ya no es su necesidad en función de lo que él cree que necesita, sino que ahora su necesidad es Cristo. ¿Está? Entonces, cuando viene Julie, presten atención y esto es importante, ahora, ¿por qué viene Julie a las reuniones? Como en este caso hicimos este sábado. Julie viene a las reuniones porque tiene una única y suficiente necesidad, que es Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque en la medida que él conozca a Cristo, ¿qué pasa con él? ¿Qué va a hacer? Él se va a conocer más a él mismo, ¿sí o no? Eso de conocerse más a él mismo es sé de dónde vengo, sé quién soy y sé a dónde voy. Cuando digo que sé quién soy y sé a dónde voy, tiene que ver con lo que yo vivo cada día. Lo que vivís cotidiano, lo sencillo. Desde que te levantás a la mañana, te lavas la cara, bueno, si se lava la cara, viste que a veces por ahí no nos da tiempo y salimos corriendo, pero vamos a decir así que nos lavamos la cara, los dientitos, o si no, de último, aumento plus y gracias. Desde esas cosas sencillas, vos empezás a tener un enfoque de vida diferente. De ahí es que nuestra conexión, yo tengo mejor conexión ahora con ella, como matrimonio, como compañera, como esposa. ¿Me explico? Tengo mejor conexión con mis hijos, lo natural. Y tengo mejor conexión con mis amigos. ¿Te das cuenta de lo que te quiero decir o no? Entonces cuando dice velá y orá para que no entréis en tentación, porque dice, fíjate lo que dice, el espíritu, ¿qué? El espíritu, la verdad, está dispuesto. Eso quiere decir que nuestro espíritu, donde realmente reside la vida, porque ahora empezamos a o sea, dejamos de ser, con el momento que nacemos de nuevo y se produce esta nueva vida y empezamos a crecer, nosotros dejamos de ser el común de la gente, en el buen sentido, no porque desprecia a los demás, no estoy hablando descalificando, estoy hablando de dos posiciones. ¿De qué estoy hablando? Una cosa es estar en la carne, eso dice la Biblia, para que se traduzca eso es el común de la gente que no conoce a Jesús. Puede ir a una iglesia, ¿eh? Yo también iba, ¿sí? Yo también, yo era pastor y no lo conocía como lo conozco. El conocer a Jesús, el conocer a Cristo, me dio una posición diferente. Dije, ¿me conectó con quién? Con Dios. No es que está afuera, pero te lo trato de ilustrar así. Me conectó con Él y me conectó conmigo mismo. Y ahí empieza todo, ¿sí? Mi conexión con mi esposa, porque ella sabe quién yo soy. Por ejemplo, en estos días pasó algo y me dice, vos no sos esto, ¿no? Porque hice un movimiento medio psicodélico ahí, que no tenía que hacer. ¿Ves? Entonces me dice ella, vos no sos esto. Y entonces, como yo estaba muy en eso, o sea, para que vos lo entiendas, esto en la carne y esto en Cristo, ¿sí? ¿Me seguís? Yo estaba muy acá, no es bueno estar ahí, pero yo estaba ahí. Entonces, como yo estaba muy acá, le digo, no, yo soy esto, porfiado, ¿viste? Porque este es jodido. Y si no te gusta una cosa así, ¿viste? Bueno, pero ella estaba acá o sea, la idea era confrontarme para que yo me vea y porque yo tengo que salir de acá, ella no me puede sacar. La decisión de salir de esta posición es mía. O sea, si yo me enojo es porque yo me quiero enojar, no es porque los otros me hacen enojar. Si yo me amargo, no es porque el otro me hizo amargar, sino que yo me amargo. Y yo quiero esta vida. Yo quiero enojarme,
yo quiero amargarme, yo quiero deprimirme, yo quiero estar resentido. ¿Estamos hasta ahí o no? Yo me... Todas las cosas que sabemos, yo quiero tener temor, yo quiero esto. Ahora, en este ámbito, en esta realidad, que es lo que estamos hablando, la idea de conectarnos en la oración es poder tener ese diálogo con Dios para que de esta forma venga esto rápidamente y terminamos. Fíjate cómo oraban los apóstoles en aquella época. Yo escuché a un hombre de Dios que compartía este pasaje y él hablaba de cómo las oraciones apostólicas no estaban. Cuando hablamos de los apóstoles son hombres o mujeres de Dios que Dios utiliza para comunicar algo que Él quiere comunicar. O sea, como en el caso mío, yo soy pastor, ¿no? Entonces, mi función es poder comunicar este mensaje, que es una persona que es Cristo. Bien, ellos no oraban en función de la necesidad de la gente. Nunca oraban en función de lo que la gente decía que necesitaba, sino que, eh, vuelvo a decir esto, ¿por qué yo no me conocía? Porque yo estaba en pecado y estaba muerto. Entonces me desconecté con Dios, me desconecté conmigo mismo y me termino desconectando con mi prójimo. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Cuando nos conectamos con Dios, entendemos y empezamos a tener más claridad de que todo esto es pasajero. Ahora ustedes ven que la casa o esta parte está linda porque justamente la tuvimos que pintar. Pero tiene problema de humedad. ¿Sabes lo que va a pasar con el tiempo? La humedad va a salir. Y lo que era lindo ya no era tan lindo. Hasta con el tiempo esta casa se va a estropear y va a caerse a pedazos, ¿sí o no? Si no la cuidamos, si no la mantenemos. Entonces, lo que te estoy tratando de decir, mira, nosotros volcamos con el auto ese blanquito que tenemos afuera, volcamos literalmente. Se puso pata para arriba, todo un tema. Salimos ilesos porque, por eso lo contamos, ¿no? Cuando salimos del auto, nosotros dijimos, bueno, chao, fue el auto. Por suerte que lo reconstruyeron. Lo que te quiero decir es que todo lo que es parte de este mundo, hasta nuestro cuerpo físico, yo ya no tengo la misma vitalidad, aunque pareciera ser que es así, ¿no? Que parezco joven como... Bueno, el otro día quise hacer algo y no me salió. La cuestión es que el cuerpo también se va desgastando. Todo lo que tiene que ver con lo terrenal deja de ser. Lo notable es que, por ejemplo, mi pastor, eh, él se llamaba Carlos Osvaldo Moyano. Él falleció en el 2021, hace 2 años atrás. Pero a pesar de que él no está físicamente, todo lo que tiene que ver con la vida eterna sigue permaneciendo. Yo soy producto de lo que ese hombre de Dios pudo compartir de Cristo conmigo. ¿Entendés o no? Y a pesar de que él no está, sigue estando. ¿Se entiende eso, no? No porque él está físicamente o, viste, uy, sí, lo puedo sentir a... ¿Qué le pasó a Juliano? Que tomamos como ejemplo hoy. No, pero está bien, va a quedarle con todo porque va a salir bueno. ¿Viste? Fíjate lo que dice este pasaje. Mira cómo oraban ellos. Hablamos que la oración es un diálogo, es tener una comunión con Dios. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda
familia en los cielos y en la tierra. Familia está hablando de todos los integrantes que somos nosotros. Acordate que somos hijos de Dios. ¿Estamos hasta ahí o no? Somos parte de la familia. Y acá empieza, mira lo que dice, para que os dé. ¿Qué es? O sea, ¿qué es lo que espera Pablo que Dios no tiene que dar? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Riquezas de dónde? Bien, ahora presten atención, acuérdense de esto. Esta mano representa o está hablando de lo eterno, de lo celestial y de lo espiritual. Digan conmigo, eterno, celestial y espiritual. Esto tiene que ver con un ámbito y una realidad totalmente opuesta a esta. Esto es terrenal, ¿sí? Temporal y natural. Entonces, terrenal, temporal y natural. Es opuesto a esto, son dos cosas diferentes. Entonces, en este ámbito hay riquezas de su gloria. Y esa riqueza de su gloria, y esto es lo importante que quiero resaltar hoy, el ser fortalecidos con poder, ¿en dónde? Fíjate lo que dice, en el hombre interior. ¿Dónde está ese hombre? En lo de interno, por su espíritu. El problema de muchas personas es que cuando buscan a Dios desde lo terrenal, temporal y natural, buscan en función de su necesidad. Buscan que Dios le dé, qué sé yo, una casa, le dé un auto. Por ejemplo, tengo problemas en mi matrimonio, que Dios pueda ayudarme a solucionar el problema con mi matrimonio. ¿Qué es solucionar el problema con mi matrimonio? Que dejemos, que discutamos, pero no tanto, que peleemos, pero no tanto, ¿sí o no? Entonces, Pablo, el apóstol, está orando y él dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y esa riqueza de su gloria, lo que va a hacer o lo que va a producir es fortalecer el hombre interior. Cuando habla del hombre no habla de sexo masculino, está hablando de la humanidad toda, tanto varón como mujer. Ser fortalecido en el hombre interior. Que es lo que muchos, vos tenés gente que habla muy bien de Dios, pero no tiene fortaleza interior. Esa fortaleza interior es la que nos permite, a pesar de que pasemos lo que pasemos, vivamos lo que vivamos, si estamos fortalecidos en lo interno, fíjate lo que dice, por su espíritu, por su espíritu. Eso lo produce el Espíritu Santo en nosotros. ¿En dónde? Claro. Todo esto es lo que nos trae en la búsqueda de Dios, porque no hemos podido lograr mantenernos en un estado de bienestar continuo, que es lo que uno anhela, por decir así. No que seamos problemas ni... No, problema no. Sí, pero que podamos, como decían, estar fuertes frente a las cosas, pero no fuertes en fuerza, sino en esa fortaleza del problema de Dios. De la riqueza de su gloria. Ahora, esas riquezas de su gloria están en este ámbito, que es lo eterno, celestial y espiritual. No se ven físicamente. ¿Me explico o no? No se ven. ¿Cómo él pudo fortalecerse? Porque todo por lo cual él vino siguió estando. ¿Sí o no? Los problemas que él tenía, para que vos entiendas, él hace como 4 o 5 años ya, ¿no? Que falleció tu mamá. ¿Ves? Pero el año pasado vos arrancaste acá. Hacía en ese momento 4 años. Entonces, había toda una realidad que condicionaba. Esa realidad sigue estando. ¿Qué es lo que cambia en el hombre interior de él? O sea, él empieza a conocer a Cristo. Por eso fíjate lo que dice el 17 para que se entienda. Para que habite Cristo por la fe, ¿en dónde? En vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. ¿Por qué dice en amor? Porque el amor de Dios es un amor que es incondicional. ¿Cómo es el amor de Dios? Es decir, no es como nuestro amor. Y totalmente, acuérdense que esto,
Son cosas totalmente diferentes. Suena lo mismo, pero son cosas diferentes. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es incorruptible, nada lo corrompe. O sea, Dios nunca va a pensar otra cosa que no sea el bien de nosotros. Dios nunca te va a ver de otra manera que no sea perfecto por medio de Cristo. Por eso dice, para que habite Cristo por la fe. ¿Por qué dice que habite Cristo por la fe? Porque nosotros somos más conscientes de lo que nos rodea. Somos más conscientes de los problemas, somos más conscientes de las dificultades, somos más conscientes del temor, de la inseguridad, somos más conscientes de eso y de eso nos alimentamos. ¿Entendés? Alimentarse, o sea, ¿qué alimentarse? Pienso, todo el tiempo me doy manija y ahí es donde me desanimo, ahí es donde me desaliento, ahí es donde me deprimo, es ahí donde entro en conflicto, en pelea y en todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. Hey, tenés cuidado, porque antes vos vivías de una forma y te llevó a tener una calidad de vida. Ahora el Señor te quiere ofrecer algo diferente. Y entonces el 18 dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea, mira lo que dice, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y el verso 19 hasta el 21 dice, y de conocer el amor de Cristo otra vez, ¿ves? De conocer, porque si lo conozco a Él, que dijimos, me conozco a mí mismo, sé quién soy, sé para qué estoy en esta tierra, sé cuál es mi propósito en esta tierra, entonces también voy a conocer a mi prójimo. Yo no tengo problema, porque Dios no tiene problema conmigo. Pero tampoco, así como yo no tengo problema conmigo, yo no tengo problema con mi prójimo. Por más que yo tenga un montón de errores y ella tenga un montón de errores, yo puedo amarla como Él me ama. Pero ¿de dónde nació este amor hacia mí mismo? Por eso, justamente lo que dice una palabra o una expresión de Jesús, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, y amarnos a nosotros mismos, y amar de esta forma a nuestro prójimo. Vos no podés amar a tu prójimo si vos no te amás a vos mismo. ¿Cómo yo me amo a mí mismo? Justamente de esta forma, conociendo el amor de Cristo que excede, escuchá lo que dice, a todo conocimiento, claro, porque yo antes en este ámbito no conocía lo que conozco ahora. ¿Estamos hasta ahí o no? Bien, para que seáis, mira lo que dice, llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel, o sea, está hablando de una persona que es Cristo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, wow, qué tremendo, de lo que pedimos o qué entendemos, según el poder que actúa en dónde. ¿Viste? ¿Dónde está el poder? No, o sea, Yuri no necesitaba del poder de yo tengo el poder, ¿no era así? Ah, el poder está en nosotros, porque el poder justamente procede de él. Y por último, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Claro, bien, buenísimo. Entonces ese poder es nuestra realidad. Bien. Entonces, para resumir, primero el hecho de que la oración tiene que llevarnos a tener mayor nivel de conexión con Dios. La oración es un diálogo. Todos tenemos la posibilidad de orar. Hay personas que nos dicen, ¿no? De repente no sé orar. ¿Sabes hablar? Sí, bueno, entonces listo, yo sé orar. O te comunicas, dialogás con las personas, sí, bueno, listo, entonces ya sabes orar. Orar es hablar con Dios. Te presentás a Dios, le decís, Dios, papá, qué sé yo. Yo soy medio extrovertido, ¿no? Mi forma de orar. No, yo no rompo por ahí el esquema. Entonces yo le hablo a Dios de mi forma, de mi manera. Entonces cada uno de nosotros tenemos que justamente hacerlo de esa forma, de esa manera. Y en la medida que vamos creciendo, es como ella. Ella, cuando empezó a hablar, decía angú, angú, ¿sí o no? Después dijo papá, mamá, ¿sí? Y después empieza a comunicarse. Pero antes ustedes le hacían una señal que decía angú, angú, y ustedes hacían una interpretación
textual de cosas, que lo que estábamos afuera no entendíamos ni jota, y ustedes decían, sí, lo que está diciendo es que le prepare la leche, que ponga una cucharada de azúcar y que esté a tantos grados de intensidad. Ah, la mierda, no sabéis, interpreta. Bien, pero eso es producto de que vos como papá o mamá estás conociendo el lenguaje, escucha, el lenguaje en el cual se expresa tu hijo. Ok, nosotros ahora ya no somos niños, por decirlo así, pero como nacimos de nuevo, estamos empezando a conocer, a hablar de una forma diferente. Pero quiero decir esto, Dios como papá conoce nuestro lenguaje, sabe de nuestro lenguaje. Entonces tenemos que hablar, porque la oración nos lleva a ese nivel de conexión con Dios. Gustavo, ¿sabe cuál es el lugar que él tiene para encontrarse con Dios? El trono blanco, no es así. El trono blanco es el lugar, ¿sí o no, amigo? ¿Sí? O la cama, estando acostado encima. No hay que te poner de rodillas, acostado. ¿Por qué digo esto? Para salir, viste, de ese pensamiento como que tenemos que crear todo un tema. Uy, espera, es, viste, una cosa así, que no sé qué fantasma le agarran a algunos, pero de repente Dios es la persona más natural, ¿entendés? Yo mientras me bañaba he tenido momentos que he sabido que Dios me hablaba. Y yo no sabía si era mi lágrima o era el agua que me caía, pero era tener experiencia con Dios de esa forma. He ido en el colectivo y cuando Dios me habló me hizo estremecer el corazón, hasta las lágrimas, en serio, porque era, o sea, ese amor que excede todo conocimiento, decíamos hoy, vos sentís ese amor, wow, esa comprensión, Dios te comprende, Dios te ama, Dios está ahí de manera incondicional. Y como decía Judith, ah, el pasado no deja de existir, o sea, hemos vivido un pasado, pero venido Cristo, todo es hecho nuevo. Y eso que todo es hecho nuevo, ahora yo voy a mirar a mi pasado y voy a poder entenderlo de la forma que Dios lo entiende, y eso va a dar paz en mi corazón. Yo voy a tener paz con mi pasado, voy a tener paz. Te digo más, por eso Jesús decía que tenés que amar a quién, a tu enemigo. Bendecir a quién, al que te maldice. Orar por el que te ultraja. Wow, y vos decís, ¿cómo es posible eso? Eso es posible de que ahora nosotros somos hijos de nuestro Padre. Y nuestro Padre ama a todos por igual. Y en la medida que vas creciendo, ¿sí? Así como ella, en la medida que ella vaya creciendo, ya dejó de decir Angú, ya dice papá, mamá, y empieza a nombrar las cosas por su nombre. Y en la medida que nosotros vamos creciendo, por eso Pablo oraba de esa forma, rogaba para que Dios nos dé las riquezas de su gloria. Esa riqueza de su gloria es todo lo que procede de él, porque te vas a dar cuenta que lo único verdadero, lo único válido, lo único que es bueno, no sé qué más decir, lo único que necesitamos, lo único que necesitamos es lo que procede de él. Hay gente que lo tiene todo, humanamente hablando, tiene toda la plata, tiene bienes materiales, tiene riquezas humanamente hablando impresionantes, pero no se sienten secos. Vos había visto la, justamente la historia de Luis Miguel, de un tipo que había alcanzado todo el éxito, pero por dentro estaba seco. Y lo muestra claramente así en la biografía. Y él mismo lo dice, ¿no? Resentido, amargado. Entonces, ¿de qué te vale tener todo y no tenerlo? Entonces, hoy, al tenerlo a Cristo y conocer a Cristo, la idea es que podamos ir más profundo. En la medida que nosotros, a los que por ahí vienen de más, más atrás caminando juntamente con nosotros,
Les animo que empiecen a leer las Escrituras y ver las oraciones apostólicas. Esas oraciones apostólicas se van a dar cuenta que nacen de la necesidad del corazón del Padre, en definitiva de lo que realmente nosotros necesitamos. Esas oraciones nos van a dar un entendimiento de cuál debe ser nuestra forma de enfocarnos, a qué tenemos que prestarle atención, qué tenemos que buscar, porque la oración, la idea de la oración siempre termina una expresión de búsqueda. O sea, como decía hoy, venimos a Dios por cuestión de nuestra necesidad, ¿sí o no? Entonces estoy buscando que Dios pueda suplir mi necesidad. Ahora la idea es poder encontrarnos en este ámbito llamado la oración, que procede acá de lo eterno, de lo celestial y espiritual. Y eso somos todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? Tanto como ustedes que hoy están viniendo, después de tanto tiempo con mi amigo, vos que la tercera vez que venís a pisar un lugar que empiezan a hablar de Dios, no importa, no importa cuánto tiempo, nosotros todos que venimos ya, mira, hasta ni pelo ya no tenemos nosotros de tanto que venimos, ¿me entendés? Pero de repente, más allá de eso, de los años, de la experiencia y todo lo demás, es como que siempre nos pasa esto, volver al punto cero de partida, nos encontramos en esta búsqueda, esto lo produce Cristo. Vos estás como en la foja cero, como que diciendo, Señor, si todo el pasado me condiciona para conocer más de vos, no lo quiero. Quiero arrancar de nuevo. Porque hasta Sócrates lo decía, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. Una expresión de un tipo, de una persona, un genio era para su época. Y el tipo dice, yo solo sé que no sé nada, porque es tan amplio todo lo que tenemos por delante. Y decíamos lo profundo, lo alto, lo ancho, ¿no? Que decía, de conocer toda esa amplitud, toda esa plenitud. Qué hermoso es que podamos entrar cada vez más en este ámbito y en esta realidad. Oramos. Papá, en el nombre precioso de Cristo Jesús, ¿podés ir y orar por ellos? Queremos orar por ustedes, si nos permiten, sí. Papá, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús, acá con Rafael, con Nancy, con Joa y con todos los aquí presentes. Oramos, Señor, por este tiempo y por esta oportunidad. Gracias, papá. Gracias por la vida de este matrimonio, de esta familia. Señor, hoy oramos para que Cristo sea dado a conocer. Solamente vos, papá, lo podés hacer. Así como lo estás haciendo por nosotros necesitamos. Y nosotros hoy mejor que nunca sabemos que solamente vos, papá, lo podés hacer. Solamente vos lo podés hacer. Oramos por ellos. Oramos para que el hombre y la mujer interior de ellos pueda ser fortalecido en conforme a todas las riquezas en gloria, de tu gloria, Señor. Y que ellos puedan descubrir estas riquezas. Señor amado, que todo lo que quiere condicionarnos, hacernos sentir de una forma negativa, pensar de una forma negativa, sea, Señor, quebrantado por la palabra de tu poder. Espíritu de Dios, los abrazamos y los rodeamos en esta hora, Señor. Así como Judy pone sus manos sobre ellos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Oramos a favor de ellos, papá. Que tu amor, papá, que tu amor, Señor, ese amor que lo suple todo, que lo cubre todo, que quita todo temor, todo tipo de inseguridad. Señor, todo aquello que no nos permitió perdonar y perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a los demás y perdonarnos muchas veces a nosotros mismos. Señor, encuentren en ese amor el perdón, que vos los perdonás, que vos los amás, que vos los aceptás y que vos creés en ellos, que vos, Señor, tenés todas las expectativas, porque vos sabés para lo que ellos fueron creados, vos sabés de qué material están hechos. No están hechos, Señor, del material del temor, de la inseguridad, Señor, de la angustia, del afán, de la amargura, de la tristeza o tantas cosas que este mundo ofrece. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,
Ahora, Espíritu de Dios, ora, Judith. Todas frustraciones, todas, porque un hombre que se exige mucho conmigo, cuando no alcanzaron, sentir frustrado, sentir que no lo hiciste bien. Todo el tiempo está ese pensamiento, no lo hice bien, no lo hice bien, no lo hice bien. Y esta demanda que es vos, que eso te produce dolor, desesperación, pero hoy el Señor te ha traído para justamente demostrarte que conoce tu corazón. Él sabe lo que hay dentro tuyo, de que Él no quiere que cargues con ese peso, entregues, y que Él te va a enseñar, te va a enseñar cómo tenés que marcar esas emociones, esos sentimientos. Sí, papá, en nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios. Oramos, Señor, oramos en nombre de Jesús, Espíritu de Dios. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor.